hablábamos sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y también en estas horas lo que se registró fue la liberación de algunos de los periodistas, representantes de medios de comunicación que habían sido detenidos en los últimos días en Venezuela. Le agradezco a Julián Mazoy, periodista, compañero de Grupo Fórmula en Hermosillo, que nos acompañe. Primero que nada, Julián, ¿cómo estás? Para poner un poco de contexto en la audiencia, tú fuiste retenido recientemente allá en Venezuela y entiendo, pues, liberado hace apenas algunas horas. Correcto, querido Enrique, gracias por la invitación. Fui retenido por autoridades venezolanas en la frontera con Colombia, intentando cruzar. Curiosamente, esto es evidentemente ilegal. No fui retenido en un proceso jurídico normal. A lo que me refiero es que no fui remitido a las autoridades de migración, sino yo y el otro compañero con el que iba, Jeff, fuimos remitidos a una serie de interrogatorios militares. Fuimos retenidos por suerte no por el crimen organizado, pero quizás y lo siguiente un poquito mejor, que es la SEBIN famosa. La SEBIN es el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariana, Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional, me parece que son más bien las siglas. Una institución que ha sido acusada en repetidas ocasiones por la ONU de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, procesos arbitrarios, violaciones sexuales, tratos inhumanos. Hay una acusación que pesa sobre alguien que fue titular de la SEBIN hace unos años, el 2024 salió, ayer fue nombrado ya por Delcy Rodríguez el titular de la Guardia Presidencial. Esta persona tiene una acusación que pesa sobre él internacionalmente acerca de crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano. Por ese tipo de institución fue requerido durante 17 horas, querido Enrique. ¿Y cuál fue la justificación, el argumento que te dieron? ¿Cómo ocurrió esa detención, Julián? Mira, en Colombia, ahora en esta misma ciudad en donde estoy, en Cúcuta, Colombia, deben de haber 150, 200 periodistas, entre periodistas y representantes de medios de comunicación, equipos de producción, camarógrafos, etcétera. Todos porque es ilegal en este momento ingresar a Venezuela siendo periodista internacional. Si uno es un periodista que no tiene nacionalidad venezolana, es un delito intentar ingresar a Venezuela. Entonces, eso me impedía a mí presentarme como periodista ante las autoridades de la frontera y más bien tuve que presentarme como turista y de un plan para eliminar toda mi documentación periodística de mi celular, de donde pudiera hacerlo y presentarme como un turista que buscaba viajar a Maracaibo. Presenté una carta de invitación por parte de un ciudadano venezolano. Ahora yo me encontraba en una contradicción ante las tensiones que me generó la autoridad. Por una parte, si uno confiesa ser periodista, está confesando un delito al intentar ingresar a Venezuela y por haberle mentido a la autoridad. Y si uno insiste en ser turista, no me iban a dar la libertad y además es mentira a la autoridad ya que no era turista. Cualquier cosa, estaba yo en un grave problema ya detenido por este organismo militar. Sí, las condiciones en las que se dio esa detención, es decir, ¿cuánto tiempo estuviste retenido y en dónde exactamente? Estuve retenido en el puente fronterizo, tienen unas instalaciones amplias ahí, específicamente la gran mayoría del tiempo adentro de los cuarteles de esta institución del SEBIN, en dos cuartos distintos. El primero donde habré durado, es difícil decir el tiempo ya que estuve incomunicado, sin teléfono, sin reloj, durante tiempo prolongado. Toda la detención duró cerca de 17 horas. Pero el primer cuarto fue un cuarto interrogatorio simple como el que pueden ustedes imaginarse, un escritorio, una persona armada del otro lado, sentado, yo sentado del lado opuesto. Posteriormente llegaron más personas, llegué a tener hasta 5 personas con rifles largos enfrente de mí interrogándome al mismo tiempo. Después fui yo trasladado a una especie de celda extraña, en un cuarto oscuro, querido Enrique, una sola luz muy tenue, gris la luz. El elemento que creo que mejor ilustra las condiciones de este confinamiento en este cuarto es una cubeta que había a un costado cerca de una pared. Sí. Ya nos decía Julián, está en la frontera entre Colombia y Venezuela en un traslado y obviamente pues esto presenta algunos retos de comunicación, así que vamos a tratar de restablecer esa comunicación mientras narraba pues las circunstancias en las que estuvo retenido, el lugar y, por supuesto el contexto. Julián, te perdimos al final. Solo preguntarte rápidamente si en algún momento estuviste en contacto con alguna autoridad consular o diplomática mexicana
Sí, nunca estuve en contacto, querido Enrique, con ninguna autoridad mexicana. No obstante, sí estuve en contacto por momentos muy breves, algunos segundos, con gente que yo tengo certezas que son cercanos y bien representado en esas condiciones. Bueno, Julián, te agradecemos con todos los desafíos de comunicación que hayamos hecho contacto en tiempo real y bueno, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás ya, entiendo, trabajando y te veremos pronto por México. Buen regreso, Julián Mazoy, periodista y compañero de Grupo Fórmula en Sonora, en Hermosillo. Gracias, querido Enrique. Muchas gracias por la atención. Discúlpame por la dificultad de la comunicación. No, bueno, es parte del negocio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Y sí, la prensa internacional, representantes, periodistas, representantes de medios de comunicación de todo el mundo. Hemos tenido aquí la participación de Ila Calderón, de Luis Carlos Vélez, de Ricardo Burgos, que han tratado de ingresar vía terrestre. Las fronteras, estuvo cerrado el espacio aéreo y después ya fue reabierto. Y las fronteras terrestres pues parecían la mejor forma de ingresar a Venezuela, pero pues nada cambió. La realidad es que nada cambió y las restricciones para el ingreso de periodistas internacionales a Venezuela han existido desde hace mucho tiempo. Eh, Hay pocos que hemos tenido la oportunidad de entrar como periodistas a Venezuela. Yo lo hice en algún momento durante el regreso de Juan Guaidó a Caracas. Estuve en Miraflores después de que nos habían prometido una entrevista con Nicolás Maduro que no se efectuó, pero pues sí es difícil, muy difícil tratar de entrar a Caracas y es revelador que exista esas restricciones. Hacemos pausa, volvemos con el resumen de